Ok, buenos días a todos. ¿Cómo vamos? ¿Mm? Buenas. Buenas. Eh, Hola, por aquí alcanzo a ver a Camila, Tatiana, Yamile, Leo, Juan, Tres, Camilo, Danilo, Iván, Zuli, Yair, Diana, bueno, Lorenzo. Saluda a todos. Eh, el día de hoy pues vamos a continuar con el tema de congruencia de triángulos. O habíamos dicho que dos triángulos eran congruentes cuando podíamos establecer estas seis relaciones entre ellos. Tres que era de congruencia entre sus lados y tres en congruencia entre sus ángulos internos o ángulos del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí siempre que hablemos de que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, se debe mantener ese orden. Lo que esta notación lo que está indicando es de que en la relación de congruencia, cuando usted mueva el triángulo ABC de tal manera que lo hace coincidir con el triángulo DEF, entonces el vértice A va a coincidir con el vértice D, el vértice B con el vértice E y el vértice C con el vértice F. En ese sentido, siempre que tengamos esta relación de congruencia, se van a tener estas seis relaciones de congruencia. Estas tres que relacionan los lados del triángulo. Y en este caso, pues es que el lado AB es congruente al lado de E, el lado BC es congruente al lado Recording is on. EF y el lado AC congruente con el lado de F. Y estas tres de sus ángulos, ¿sí? El ángulo ABC o el mismo B, ¿sí? Recuerden que este ángulo ABC es el mismo ángulo B, es congruente con el ángulo DEF, ¿sí? Por este orden. Y similarmente, pues el ángulo C debe ser congruente con el ángulo F y el ángulo A congruente con el ángulo D de los triángulos. Y viceversa, si tengo estas seis congruencias, pues diremos que los triángulos son congruentes. Es decir, que es un sí, solo sí. Estas seis congruencias se conocen como partes correspondientes de triángulos congruentes. Hay unos criterios que nos dicen que no es necesario revisar todas las seis relaciones de congruencia para establecer que los triángulos son congruentes. El primer criterio es un axioma que lo llamamos criterio lado-ángulo-lado y establece lo siguiente: si dos lados de un triángulo son respectivamente congruentes a dos lados de otro triángulo y los ángulos determinados por estos pares de lados congruentes también son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Vamos a verlo aquí gráficamente. Aquí tengo dos triángulos, el triángulo ABC, el triángulo DEF. Aquí en la gráfica, de esta forma, nosotros denotamos que los lados que tengan esta notación, pues son respectivamente congruentes. Por lo tanto, aquí el lado AB es congruente con el lado DE, ¿sí? El lado AC es congruente con el lado DF, ¿sí? Y el ángulo determinado por esos pares de lados congruentes, el ángulo A en este caso, es congruente con el ángulo D. Ya teniendo esos dos pares de lados congruentes y el ángulo entre ellos congruentes, pues nosotros ya podemos decir por el axioma lado, ángulo, lado, dos triángulos resultan ser congruentes. El triángulo ABC respetando el orden, mire que el lado AB es congruente con el lado DE, por eso aquí AB, aquí va DE, y el lado AC es congruente con el lado DF, entonces aquí la AC y DF, por eso queda en ese orden. O si lo quieren, con el ángulo, ¿no? Sería el ángulo BAC, ¿sí? Y acá sería entonces el ángulo EDF. O sea que podríamos decir que el triángulo BAC es congruente con el triángulo EDF. Y es la misma situación. Entonces, podemos decir que el lado BC es congruente al lado EF. Así no esté aquí
esa información. Podemos decir que el ángulo B, este de aquí, es congruente con el ángulo E, este de aquí. Podemos decir que el ángulo C, este de aquí, es congruente con el ángulo F, este de aquí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, este ejemplo dice, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan, es decir, están a igual distancia de los extremos del segmento. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a trabajar con el segmento AB, ¿sí? Y su mediatriz, que la voy a llamar L. Entonces, si L es la mediatriz del segmento AB y P es un punto cualquiera de L, entonces la distancia de A a P debe ser la distancia de A a P. Esto significa que el punto P equidista de los puntos A y B, que son claramente los extremos del segmento AB. ¿Cuál es la prueba? Dice, el punto Q equidista de los extremos del segmento porque Q es el punto medio de AB. ¿Sí? Recuerden, por definición de mediatriz, mediatriz es la recta perpendicular al segmento que lo corta en su punto medio. Como este es el punto donde cortan al segmento AB, entonces este punto Q es el punto medio del segmento AB y por definición de punto medio, pues el punto Q equidista de los extremos del segmento. Voy a tomar otro punto cualquiera que ya no sea el punto Q, porque pues en el punto Q se satisface fácilmente el teorema por la definición de punto medio. Voy a tomar un punto P que no esté en el segmento, está en la recta pero no está en el segmento y debo probar que la distancia de A hasta P es la misma distancia de B hasta P. Como ya es un punto que no está en el segmento, el punto A, el punto B y el punto P forman un triángulo, porque son puntos no colineales. QP congruente con QP, eso es la propiedad reflexiva de la relación de congruencia. ¿Sí? Toda figura es congruente consigo misma, entonces por eso puedo decir esto. Y lo estoy poniendo de esa forma porque QP es un lado tanto del triángulo AQP como del triángulo BQP, por eso lo estoy diciendo así. Entonces, por propiedad reflexiva. Ahora, el ángulo AQP y el ángulo BQP resultan ser congruentes por ser rectos. Dado que L es perpendicular a AB, ella corta al segmento AB formando cuatro ángulos rectos, en particular estos dos ángulos de aquí. Por lo tanto, aplicando el criterio lado, ángulo, lado, tenemos que estos dos triángulos AQP y BQP son congruentes. Como ya son congruentes, las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Por lo tanto, el lado AP que le corresponde al lado BP deben ser congruentes. AP y BP deben ser congruentes. Y como son lados congruentes, pues tienen la distancia entre sus extremos debe ser la misma. Y se llega al resultado. Vamos a ver alguna clasificación de triángulos teniendo en cuenta la medida de sus ángulos. Se puede clasificar en los siguientes. Los triángulos acutángulos, que son aquellos donde sus tres ángulos son agudos. Recuerden que un ángulo agudo es un ángulo cuya medida es mayor de 0 grados pero menor de 90. Los tres ángulos son agudos, se llama triángulo acutángulo, se llama rectángulo si uno de sus ángulos internos es recto. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa y los otros dos lados se denominan catetos. Y una tercera clase de triángulos, según la medida de sus ángulos, es el triángulo obtusángulo que estudiaremos un poco más adelante. Entonces tenemos tres clases de triángulos según la medida de sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Vamos a hacer un ejemplo con triángulos rectángulos. Teorema: si los catetos de un triángulo rectángulo son respectivamente congruentes a los catetos de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Para la prueba de ese teorema, pues vamos a tomar dos triángulos rectángulos, el triángulo ABC
y el triángulo PQR son rectángulos con ángulos rectos en B y en Q respectivamente. Y vamos a suponer que los catetos de estos triángulos son respectivamente congruentes. Aquí el cateto AB es congruente al cateto PQ y el cateto BC es congruente al cateto QR. De un teorema anterior, nosotros sabemos que cualquier par de ángulos rectos son congruentes, por lo tanto el ángulo B es congruente al ángulo Q. Y entonces ahora ya tenemos la aplicación del criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo y lado. Entonces, por lo tanto, los triángulos resultan ser congruentes y eso demuestra el teorema. Ahora, teniendo en cuenta que la longitud de sus lados, los triángulos también se clasifican en tres tipos. Los triángulos isósceles van a ser aquellos triángulos que tienen exactamente dos lados congruentes. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? De que hay dos lados que tienen la misma longitud y el tercer lado tiene una longitud diferente. Un triángulo se denomina equilátero si sus tres lados son congruentes. En ese caso, los tres lados tienen la misma longitud. Y un triángulo se va a denominar escaleno si ningún par de sus lados son congruentes. Eso quiere decir que si usted toma las longitudes de dos cualesquiera de los lados del triángulo escaleno, esas longitudes son diferentes. Profe, una pregunta. Uh-huh. Si yo tengo que la medida de un segmento es igual a la longitud Sí, es o lo a la mismo. distancia. Es lo mismo, yo Ok, lo o sea dije. que... Medida de un segmento y longitud de un segmento son la misma cosa. Vale, Uh-huh. profe, es que me estaba Y un se poco confundido en define, eso. y es la distancia entre los extremos. Ok, vamos a ver este teorema. En un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo formado por los lados congruentes divide al triángulo en dos triángulos rectángulos congruentes. Vamos a ver la prueba de ese teorema. Profe, se podría decir que la mediatriz también sería la mediatriz, ¿verdad? ¿La mediatriz de cuál segmento? Ojo, la Del bisectriz segmento del lado no congruente. Del... es... Allá vamos a llegar también. Esa es una conclusión de ese teorema. La bisectriz del ángulo que se forma con los dos lados congruentes está contenida en la mediatriz del lado no congruente. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? En este caso, estos son los dos lados congruentes, por favor. ¿Sí? El lado AB es congruente con el lado BC. Voy a trazar la bisectriz. Aquí. Ahí está la bisectriz de ese ángulo, el ángulo formado por los dos lados congruentes. Y lo que debemos mostrar es que el triángulo, vamos a ponerle un nombre a este punto aquí, al punto de corte, de la bisectriz con el lado opuesto. Voy a parafrasear la demostración para que ustedes la escriban, por favor. Para que ustedes la escriban. ¿Sí? En la parte donde tengan alguna dificultad, pues me dicen. Este lado de aquí, el lado AB, es congruente con el lado CB. ¿Cuál es la razón? Triángulo isósceles. Por definición de triángulo isósceles. Esos dos lados son congruentes.
Entonces ustedes ahí pueden escribir AB congruente con CB, ¿sí? Por definición de triángulo isósceles y por hipótesis, esos son los lados congruentes. Okay. Muy bien. Ahora. Profe, ¿ahí se puede decir solamente por hipótesis? O por hipótesis también. Sí, está bien. Ahora, okay. Este ángulo de aquí es congruente a este ángulo de aquí. ¿Por qué razón? Por la bisectriz del ángulo B. Exacto, por la definición de bisectriz. Entonces, recuerde que la bisectriz divide al ángulo dos ángulos de igual medida, y como nosotros sabemos que los ángulos de igual medida son congruentes, por lo tanto estos dos ángulos son congruentes. ¿Ok? Entonces tenemos lado, ángulo. Ahora, este lado BD es congruente con él mismo por reflexividad, ¿no? Por propiedad reflexiva de la congruencia. Sí. ¿Sí? Ahora ya tenemos lado, ángulo y lado. Por lo tanto, el triángulo ADB, ¿sí?, es congruente con el triángulo CDB por criterio lado, ángulo, lado. Profe, entonces ahí se podría decir que por el teorema anterior, el punto D es la mediatriz del segmento AC. Todavía no. Por Teorema lo que anterior son no. partes correspondientes. Esa sí es diferente. De lados correspondientes. Por partes correspondientes de triángulos congruentes. Eso. Por partes correspondientes de triángulos congruentes, se tiene que el lado AD, que es este, es congruente al lado CD, que es este. Entonces, esta longitud de A hasta D es la misma longitud de C hasta D. Por lo tanto, este D es el punto medio. ¿Sí? Es el punto medio del segmento AC. El ángulo ADB, ¿sí?, por partes correspondientes de triángulos congruentes va a ser congruente al ángulo CDB. Esos dos ángulos resultan ser congruentes por partes correspondientes de triángulos congruentes. Además son adyacentes, entonces ellos son suplementarios. ¿Sí? Quiere decir que la suma de las medidas de estos dos ángulos es 180 grados. Entonces tengo dos ángulos que suman 180 grados y que además son congruentes. Por lo tanto, cada uno de ellos debe medir 90 grados. El ángulo, aquí lo llamamos el ángulo ADB. El ángulo ADB es congruente al ángulo CDB por partes correspondientes de triángulos congruentes. Además, estos dos ángulos son adyacentes. La medida del ángulo ADB a la medida del ángulo CDB es 180. Eso debe dar 180. Pero estos dos ángulos, al ser congruentes, tienen la misma medida. Y como esos son números, entonces esto es dos veces la medida de cualquiera de ellos. Puedo poner dos veces la medida del ángulo ADB. Es 180. Y como todos esos son números, entonces esto pasa a dividir. Me queda que la medida del ángulo ADB es 90. Como es 90, entonces este ángulo de aquí mide 90, ADB. Este mide 90, ¿sí?, por ser congruente a este de acá. Y por lo tanto tengo dos triángulos rectángulos congruentes, como lo dice el teorema. ¿Está claro? Profe,
Profe, entendí, no me quedó bien claro porque su suma daba 180. O sea, ¿de dónde nos sustentábamos? ¿Recuerdas que los ángulos adyacentes son suplementarios? Ese es un resultado que nosotros habíamos visto en una sesión anterior. Son ¿Mm? Sí, son consecutivos y suplementarios. Esos son consecutivos y suplementarios. Mira que el ángulo ADB y el ángulo CDB son consecutivos, ¿cierto? Son consecutivos. Y son suplementarios, Sí. ¿por qué? Porque estos, el rayo DC y el rayo DA son semirrectas opuestas. De hecho, claro, pues si tú miras, esto es un segmento. A, D y C están sobre la misma recta, por lo tanto este ángulo de aquí es de 180. ¿Sí? El ángulo es un ángulo llano. Entonces tengo dos ángulos consecutivos y suplementarios. Por lo tanto son adyacentes. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Profe, otra cosa. La bisectriz muere un rayo porque esa vez la tomó como una recta. No, eso lo hizo fue de GeoGebra, no lo hice yo. ¿Sí? Ah, ya. La verdad es que ahí GeoGebra está programado para analizar bisectriz traza la recta, pero realmente es el rayo. ¿Sí? Es el rayo que tiene punto, punto inicial en B y pasa por D. Eso. Pero eso es así como está el software. Y en este caso, como lo decíamos, entonces D es el punto medio, ¿sí? Por partes correspondientes de triángulos congruentes. D es el punto medio del segmento AC y además estos ángulos son rectos. Por lo tanto, la recta que pasa por B y por D es la mediatriz del segmento AC, que es el segmento no congruente. Y ahí sí es la recta, que era lo que yo les decía. La recta, la mediatriz del segmento no congruente contiene a la bisectriz del ángulo formado con los lados congruentes. ¿Está claro? Otra conclusión que uno puede sacar de este teorema, que no se lo han dicho, pero que sale por partes correspondientes de triángulos congruentes, es que los ángulos que están aquí en el lado no congruente, que de ahora en adelante lo vamos a llamar base, por favor, en todo triángulo isósceles, el lado no congruente se denomina la base del triángulo. No lo tengo escrito, lo estoy diciendo, por favor, para que ustedes lo escriban. En todo triángulo isósceles, el lado no congruente se denomina base del triángulo. Y un resultado que podemos sacar de aquí, que no nos lo han dicho en el teorema, es que los ángulos de la base en un triángulo isósceles son congruentes. Claro, porque si usted toma como estos triángulos ya son congruentes por partes correspondientes, el ángulo A es congruente con el ángulo C. ¿Sí? Y esos son los ángulos de la base. ¿Ok? Bueno, parece que sí. Otros dos criterios de congruencia. De eso va a ser la clase del próximo miércoles. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima.